Las mujeres en muchos casos, en razón del conflicto armado, asumen la jefatura del hogar, en condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres. Por ejemplo, cuando sus esposos o sus compañeros permanentes, como lo decíamos antes, son asesinados, son secuestrados, son desaparecidos forzosamente, son tomados como rehenes. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen que empezar a asumir diferentes roles. Son las mujeres las que entonces tienen que asumir las riendas del hogar. Son las mujeres las que tienen y quedan con la obligación de formar, de cuidar y de educar a sus hijos, y en muchos de los casos sin tener las condiciones para hacerlo. Esa es la gran realidad. Entonces, con este análisis, lo fácil de deducir es que en el conflicto armado que vive Colombia, la peor parte la llevan las mujeres. Como jefas de hogar, que en términos jurídicos significa ser madre, cabeza de familia, son las mujeres las que se encargan de la seguridad social, son las mujeres las que se encargan del bienestar de la familia, la supervivencia de sus hijos, de sus familiares, y en la mayoría de los casos con muy pocos recursos económicos y sobre todo con difíciles condiciones de inserción laboral. Muchas mujeres en Colombia han pasado a convertirse en madres cabeza de familia por razón del conflicto armado que vive nuestro país. Y su dignidad humana y su calidad de vida se han visto afectadas por una razón, un solo caso, porque se ven imposibilitadas para hacer efectivo el derecho a la educación de ellas mismas y de sus hijos. Miremos algunas estadísticas en la diapositiva número 10, por favor, de cómo el conflicto armado ha afectado a la mujer en Colombia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala con preocupación que las mujeres son las principales víctimas del conflicto armado y que son decenas de miles de mujeres desplazadas y jefas de hogar que carecen de recursos para subsistir. Miremos en la diapositiva la clasificación de la población desplazada según su estado civil. Y observemos cómo el número de mujeres separadas, divorciadas o viudas es notoriamente mayor que el de los hombres en las mismas condiciones. Fijémonos cómo son 23.215 hombres separados, divorciados o viudos, que representan el 1.5% del total de los hombres desplazados. En tanto que son 75.742 mujeres separadas, divorciadas o viudas, que representan el 5.4% del total de las mujeres desplazadas. Miren ustedes esta diferencia tan grande, de 23.215 a 75.742. Pero también es mayor el número de mujeres casadas o en unión libre que el de los hombres. Ellas son 326.176 y ellos 305.849. Analizando las cifras de acción social, se observa cómo durante los últimos años ha sido mayor el número de mujeres jefas de hogar que de hombres que están llegando a las ciudades, es decir, desplazados. En el año 2007 fueron 37.127 los hombres desplazados y 38.129 mujeres jefas de hogar desplazadas que llegaron a diferentes ciudades, es decir, más de 1.000 mujeres más que los hombres. En el año 2008 la brecha se hizo mayor, fueron 27.757 los hombres desplazados y 29.702 mujeres jefes de hogar desplazadas, es decir, 1.945 mujeres más que hombres. Y otro dato que podríamos tener en cuenta en la diapositiva anterior, por favor, es al momento de hacer el análisis que no obstante que se registra una disminución en el índice global de desplazamiento, que ha disminuido. ¿Esto qué significa? Que cada vez hay más mujeres jefas de hogar desplazadas que hombres. Y esto se traduce
en un mayor número de madres cabeza de familia por razón del conflicto armado. Resulta entonces indiscutible establecer que por razón del conflicto armado que padece nuestro país, las mujeres diariamente resultan afectadas en su derecho fundamental a la dignidad humana. Y no solo porque físicamente también son agentes activos de esa violencia, porque son torturadas, son secuestradas, hay lesiones personales, sino que además porque la tragedia del conflicto armado las involucra de manera intempestiva, imprevista, a convertirse en mujeres viudas o abandonadas, hecho que de suyo ya supone una afectación a la integración moral de las mujeres, y lo que a su vez las transforma en su vida diaria y las convierte en madres cabeza de familia, sin estar muchas de ellas en condiciones de asumir esta responsabilidad y sobre todo de poder sacar adelante sus hijos en materia del mínimo vital, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema de alimentación, en el tema de recreación. En este contexto del conflicto armado en Colombia y desde la filosofía y la ideología del miraísmo, consideramos que es una obligación entonces del Estado actuar. Y es que por mandato constitucional está establecido que los ciudadanos, nosotros los colombianos, tenemos derecho a vivir en paz. Eso quiere decir que el Estado está en la obligación de evitar la guerra. Pero resulta que si el conflicto es inevitable, el Estado también asume una obligación, que es de hacer menos gravosa la situación de las víctimas. Y eso es un precepto constitucional. Y está dicho en una sentencia del año 2000 de la Corte Constitucional, que me permito leerles textualmente. Y dice: el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no solo imponen el deber de prevenir la guerra, sino que en caso de un conflicto inevitable obligan al Estado a morigerar sus efectos, es decir, a aliviar sus efectos. La condición de ser mujer cabeza de familia por sí sola constituye ya de hecho que a esta mujer se le debe dar una protección especial. Y así lo ha establecido también la Constitución Nacional en el artículo 43, cuando ha hecho una discriminación positiva de las madres cabeza de familia. Y cuando se llega a esa condición de madre cabeza de familia por causa del conflicto armado, ¿qué se requiere? Pues nada menos ni nada más que el Estado asuma mayores compromisos y mayores responsabilidades. Digamos entonces que para hacer efectiva la protección del derecho a la dignidad humana y por ende la calidad de vida de la mujer mejore, por mandato constitucional, el Estado tiene la obligación de dar especial protección y de apoyar a la mujer cabeza de familia. Y ante este precepto constitucional se hace necesario entonces plantear unos interrogantes. ¿Qué se ha hecho en Colombia para proteger el derecho fundamental de la dignidad humana de la mujer? ¿Qué medidas ha tomado el Estado colombiano para evitar el menoscabo de la calidad de vida de las mujeres víctimas del conflicto armado? ¿Existe en la actualidad algún mecanismo concreto y específico de reparación para aquellas mujeres que han quedado en este estado de pasar a ser madres cabeza de familia como consecuencia del conflicto armado y la crudeza que éste representa? Para esto y para resolver estos interrogantes se hace necesario que analicemos qué existe para las víctimas del conflicto armado en Colombia, en su normatividad. Y encontramos como un primer instrumento jurídico la Ley 975 de 2005, conocida como la famosa Ley de Justicia y Paz, que contempla unos mecanismos de reparación para las víctimas de los grupos armados ilegales.